Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a realizar el examen físico y sistema respiratorio. Mi nombre es María Alejandra Pérez Peralta. Mi paciente aquí con las iniciales LPP. En primer lugar, siempre va a ser importante pedir el consentimiento informado del paciente. ¿Me permitiría usted realizarle el examen físico el día de hoy? Sí. Ya. En primer lugar, voy a hablar sobre algunas generalidades del examen físico. El paciente debe encontrarse sentado para realizarlo y poder tener una mejor exploración. Se debe realizar de una manera secuencial, teniendo en cuenta las regiones del tórax, desde una región anterior, posterior y lateral. Para lograr una mejor exploración de la región lateral, se le debe pedir al paciente que por favor alce su mano sobre su nuca. Y de esta manera vamos a poder realizar todas las maniobras de una forma correcta. Voy a bajarlo. También se debe tener en cuenta el orden en el que se debe realizar, ya que primero debe ser en un hemitórax y luego en el otro y después realizar el comparativo. Para el examen físico del tórax vamos a realizar cuatro cosas: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Bueno, vamos a continuar con la inspección del tórax, del sistema respiratorio, en el cual vamos a iniciar desde que llegue el paciente a inspeccionar su fascia. Debemos ver si el paciente presenta algún tipo de fascia, como por ejemplo de soplador azul en el caso de una bronquitis crónica o de soplador rosado en el caso de un enfisema. También debemos observar si es que la paciente presenta algún tipo de cianosis peribucal y si fuese, en este caso no lo es, un niño, si presenta aleteo nasal. También debemos observar, bueno, en este caso mi paciente presenta una fascia compuesta, o sea, está normal. Después podemos inspeccionar el cuello, en el cual podemos ver si hay uso o no de la musculatura accesoria. Y si es que se puede observar a simple vista que la tráquea se encuentra en su posición o no tiene alguna desviación. Mi paciente, como se puede observar, no tiene uso de musculatura respiratoria accesoria, por lo tanto podríamos decir que no tiene alguna dificultad respiratoria. Y en la tráquea ya se valora con mayor profundidad en la palpación si es que se encuentra desviado. Después vamos a proseguir con la evaluación de la piel, tejido subcutáneo y el sistema musculoesquelético que está relacionado con el sistema respiratorio. En piel podemos observar que mi paciente no presenta ninguna alteración en piel, se encuentra a simple vista hidratada y no presenta arañas vasculares, etc. También debemos observar, me permite su mano, en las manos que no presenten cianosis ni presenten alteraciones, como por ejemplo en las uñas de vidrio de reloj o en las acropaquias o en los dedos de palillas de tambor, que se pueden presentar en enfermedades pulmonares crónicas. Después ya vamos a proseguir con la inspección del tórax, el cual lo he dividido en dos partes. Primero el tórax estático y después el tórax dinámico. En lo que respecta al tórax estático, vamos a evaluar el tamaño, forma y simetría del tórax. Para esto se debe tener en cuenta tanto el diámetro anteroposterior del paciente y su diámetro transversal, de acuerdo al tipo constitucional del paciente. En este caso, mi paciente cuenta con un tipo constitucional pícnico, por lo tanto, se puede decir que su diámetro anteroposterior es mucho mayor que el transversal. Después de esto, se va a ver si es que el tórax en todas las regiones se encuentra simétrico o no. Si es que presenta algún tipo de abovedamiento o retracción, puede alzar su mano sobre la nuca, por favor. Si es que presenta algún tipo de abovedamiento o retracción, bájela y hace la otra. En ambos lados del tórax, en la parte posterior y en la parte anterior. Bájela, por favor. Como se puede observar, mi paciente presenta una caja torácica regular, simétrica, sin abovedamientos ni retracciones, con las costillas orientadas y los espacios intercostales orientados oblicuamente. También se debe observar la columna vertebral, que a simple vista no se observa ningún tipo de alteración. Si es que hubiese alteraciones, podríamos encontrar
diferentes tipos de tórax. Entre ellos vamos a encontrar el tórax raquítico. También podríamos encontrar al tórax hipoescoliótico, en donde en el tórax hipoescoliótico es muy importante la inspección del paciente en lo que respecta a la columna vertebral, ya que podríamos observar alguna desviación de esta y un desnivel a nivel de los hombros. También podríamos encontrar el tórax en tónico en barril en el caso de que el paciente tuviese algún enfisema o algún EPOC. Después vamos a proseguir con el tórax dinámico. En el tórax dinámico se va a basar en la evaluación de los movimientos respiratorios. En los movimientos respiratorios vamos a evaluar tanto el tipo de respiración que presenta, la frecuencia respiratoria, el ritmo y la profundidad de estos y la amplitud. En lo que respecta a mi paciente, su tipo de respiración, al ser mujer, como se puede observar, es una respiración costal superior. Para medir la frecuencia respiratoria vamos a tener que tomar el pulso del paciente para no alterarlo. ¿Me permite, por favor? Voy a tomar su pulso cardíaco. No sé si se podría acercar un poquito más en la mesa. Y de esta manera se puede observar la frecuencia respiratoria sin tener que, en un caso real, sin tener que modificarla. También vamos a observar la amplitud de los movimientos en el momento en que estamos observando la frecuencia respiratoria. En el caso de que hubiese alteraciones, podríamos observar que el tipo de respiración de mi paciente podría estar exagerada o invertida. Exagerada podría ser si es que en la mujer podría haber alguna alteración a nivel del diafragma, etcétera, como por ejemplo un embarazo podría causar una exageración del tipo de respiratorio costal superior. En el caso de que estuviese invertida, podría ser en el caso de una fractura costal. Después podemos observar que su frecuencia respiratoria es normal, pero también podrían haber alteraciones en el caso que fuese un aumento de esta, una taquipnea o una disminución, una bradipnea. También se puede observar que tiene una amplitud normal, pero si es que estuviese alterada podría observarse una amplitud disminuida en algunos casos, como en pacientes con fibrosis pulmonar, con neumonías o con EPOC. También vamos a tener en cuenta que la paciente no presente ningún tipo de patrón respiratorio agregado, como en el caso de las respiraciones de Kussmaul, de Cheyne-Stokes y la respiración de Biot. La respiración de Biot va a ser frecuente mayor en las meningoencefalitis y en las lesiones vulvares. La respiración de Kussmaul va a ser más frecuente en las acidosis, tanto renal como diabética, y en la respiración de Cheyne-Stokes lo podríamos encontrar en aquellas patologías que causan una insuficiente irrigación cerebral, como en un ACV. En este caso, mi paciente presenta una respiración tranquila, sin esfuerzos, con una frecuencia respiratoria normal de 16 respiraciones por minuto. También va a presentar unos movimientos, como hemos visto, simétricos y asincrónicos, sincrónicos, o sea, de arriba a abajo, y no va a presentar ningún patrón respiratorio agregado, y su relación inspiración-expiración va a encontrarse normal, la cual debería ser de 1/2. Gracias. Continuando con la palpación, vamos a primero iniciar la palpación en la piel y en el tejido subcutáneo. En la piel, vamos a poder observar que la piel de la paciente se encuentra hidratada. También vamos a observar su trofismo, en el cual se debe encontrar correcto en ambos lados de la paciente. En el caso que hubiese alteraciones, podríamos observar un enfisema subcutáneo, también podríamos observar edemas, pero podemos observar en un paciente que no se presenta nada de eso. Después vamos a seguir con la palpación de la tráquea.
Para esto vamos a tener que ubicarnos en la fósita supraesternal y poder de esta manera palpar la tráquea. Y una vez que la hayamos palpado, colocamos nuestros dedos índices a cada lado entre el esternocleidomastoideo y la tráquea y vamos a ir siguiendo su recorrido. Y debemos ver que en ambos lados sea igual. Si es que hubiese alguna alteración, en mi caso no lo hay, podría haber una desviación ipsilateral que podría darse en una telectasia, una desviación contralateral en un hemotórax, o hasta incluso en el libro mencionan que si la tráquea puede estar centrada en un EPOC. Después vamos a proceder con la palpación para evaluar la sensibilidad torácica. Se va a evaluar desde el tórax anterior, posterior y lateral. Vamos a colocar nuestras manos en el tórax anterior del paciente, la palma, y vamos a hacer una ligera presión preguntándole si siente dolor. ¿Siente dolor? No. ¿Siente dolor? No. Luego nos vamos a dirigir a la parte posterior, evaluando si siente dolor. ¿Siente dolor? Siempre debemos... ¿Siente dolor? No. Debemos recalcar la importancia tanto en la parte posterior, en la columna vertebral, en la parte anterior, en las costillas. ¿Siente dolor? No. Y en la parte del esternón. ¿Siente dolor? No. Luego, en la parte de la región lateral, vamos a pedir al paciente que levante sus manos sobre la nuca. Por favor. ¿Siente dolor? No. Y de esta manera vamos a evaluar el dolor en la región axilar y en la región subaxilar. Puede bajar las manos. Si es que hubiese alguna alteración que se podría dar en el síndrome de Tietze, es por eso que es muy importante evaluar esto, si siente dolor en lo que va a ser las costillas, en los cartílagos costales y en el esternón y en la columna vertebral. También va a ser importante esta palpación en el caso de que haya neuralgias intercostales o fracturas costales. Después vamos a seguir con la ampliación del tórax. Para esto tenemos dos tipos de abordaje, un abordaje anterior y un abordaje posterior. En el abordaje posterior van a haber dos tipos de maniobra. La maniobra de las bases, que se va a realizar colocando nuestros dedos pulgares unidos a nivel de la 10ª vértebra torácica y pidiéndole al paciente que respire profundamente y evaluar la separación que hay entre estos pulgares, que normalmente debería ser entre 2 a 3 centímetros. Después, en la maniobra de los vértices, se va a colocar los pulgares a nivel de la 7ª vértebra cervical, y en el abordaje anterior se va a colocar los dedos pulgares a nivel de la apófisis sifoides del esternón. En este caso yo voy a realizar un abordaje posterior. Voy a colocar los dedos a nivel de la 10ª vértebra torácica. Y le voy a pedir al paciente que respire profundamente. A ver, otra vez. De ahí se puede observar, otra vez respire por favor. Se puede observar la separación de los dedos, lo cual indica que tiene una amplitud correcta. En este caso mi paciente no presenta ninguna alteración de ampliación, tiene una ampliación normal. En el caso de que hubiese alguna alteración, podríamos encontrar la ampliación torácica aumentada, en el caso de un raquitismo o osteomalacia, o disminuida, que podría encontrarse bilateral, unilateral o localizada. Si es bilateral, podría ser un enfisema o un derrame pleural bilateral. Si es unilateral, podría encontrarse en una telectasia, en un neumotórax o un derrame pleural unilateral. Y si es localizado, podría encontrarse a nivel del vértice, en la TBC, y a nivel de base un derrame pleural que recién se está instalando o esté pequeño. Después vamos a proseguir con la palpación de las vibraciones vocales o frémitos. La palpación del paciente, vamos a seguir con la palpación de las vibraciones vocales.
en donde se le va a pedir al paciente que diga 33 cada vez que sienta la palma de mi mano en su tórax. Va a ser en una región anterior, posterior y lateral. Por favor, diga 33. 33. Otra vez. 33. 33. Este es el gráfico, por favor. Ya. 33. 33. 33. Coloque sus manos sobre su nuca. 33. 33. De esta manera vamos a poder ver las vibraciones vocales en la región axilar y subaxilar del lado lateral del tórax. En mi caso, en mi paciente se observa las vibraciones vocales conservadas sin ninguna alteración, pero pueden verse alteradas de tres maneras. Pueden estar aumentadas, disminuidas o abolidas. En el caso que estén aumentadas, se puede observar en una condensación pulmonar. Si están abolidas, se puede observar en un enfisema, neumotórax o un derrame pleural. Y si están abolidas, se puede observar en atelectasia o inclusive un derrame pleural masivo. Si están disminuidas, se deben tener en cuenta tres causas base, que puede ser por una obstrucción de la propagación de las vías, por una alteración, una obstrucción de la propagación de las vibraciones vocales, una alteración en el aparato de fonación o por un aumento de grosor del tórax. Gracias. Buenos días, doctor, compañeros. Vamos a continuar con el examen físico del sistema respiratorio con percusión. En la percusión vamos a percutir en la región anterior, posterior y lateral del tórax. En la región anterior podemos guiarnos por debajo de la clavícula o por el ángulo del bis, que al costadito de este se va a insertar la segunda costilla. Como podemos ver aquí, por debajo de la clavícula vamos a encontrar el primer espacio intercostal. Por aquí va a estar el segundo, acá está el tercero, el cuarto y el quinto. Vamos a empezar la percusión de la región anterior. Y luego vamos a proseguir con el otro lado. Vemos que si percutimos en una costilla más por debajo, ya el sonido que se va a escuchar es un sonido mate, que significa que ahí va a estar la inserción del diafragma aproximadamente a nivel de la T10. Luego vamos a proseguir con la parte posterior. Bien. En la parte posterior, como se va a poder observar, nos vamos a poder guiar por las escápulas, el borde interno de las escápulas. Se le va a pedir al paciente que por favor cruce sus brazos y los coloque a nivel de sus hombros. Y ahí vamos a poder hacer la percusión en la zona interescapular, infraescapular. Primero también debemos sentir los espacios intercostales. Y luego
vamos a proseguir con el otro hemitórax. En donde vemos que si ya percutimos un poco más abajo, también ya se va a poder observar la inserción del diafragma y el cambio de la sonoridad. Puede bajarlas y para percutir la región lateral se le va a pedir que coloque su mano sobre su nuca y también se le va a palpar primero los espacios intercostales para poder ubicar la zona donde vamos a percutir. Al igual que en el otro lado. Puede bajarlas. Como podemos observar, en la percusión se va a escuchar un sonido sonoro, lo cual nos indica que el pulmón está en un correcto estado. En el caso que hubiese alteraciones, se podría observar otros cambios en la tonalidad de este sonido, que podría ser hipersonoro, timpánico, mate o submate. En lo que es hipersonoro, podría ser en el caso de un neumotórax, por un aumento de lo que va a ser aire en el pulmón. En lo que es esto timpánico, podría ser en dos tipos de patologías, en la hernia diafragmática y en la eversión del diafragma. En lo que es mate, podría sentirse en un derrame pleural masivo, en un tumor, y en lo que es esto submate, podría encontrarse en una neumonía, pero en sus inicios. Gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Vamos a continuar con el examen físico del sistema respiratorio y esta vez vamos a hacer lo que es la auscultación. Para la auscultación igual vamos a auscultar el paciente en la región anterior, posterior y lateral del tórax, en donde vamos a escuchar los sonidos normales o fisiológicos que podríamos tener, como sería el murmullo vesicular. También podríamos escuchar el soplo laringotraqueal y también se escucharían los ruidos broncovesiculares en la región interescapular. Entonces vamos a proseguir. Primero lo vamos a realizar en la región anterior, en donde vamos a colocarnos al lado del paciente. Y en el caso que el paciente estuviese enfermo, esto prevendría de que el paciente nos pudiese toser o de alguna manera hacer contacto con algunos fomites que nos pudieran exponer. Por favor, respiren y exhale por la boca. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Listo. Ahora vamos a proseguir con el lado posterior. ¿Puede cruzar sus brazos, por favor? Mira. Respire, por favor. Exhale.
Respire, exhale. Ahora para la región lateral se le va a pedir al paciente que alce su mano sobre la nuca. Respire, por favor. Baje su mano y ahora la otra. Ya está. En este caso mi paciente, como se pudo escuchar, presenta su murmullo vesicular conservado. Lo único que faltaría realizarle es observar el soplo laringotraqueal. Para esto nos vamos a colocar el estetoscopio, la campanita, a nivel de la tráquea al costado para poder oírlo. Donde podemos observar que sí se encuentra presente. En la auscultación se podría, primero vamos a hacer lo de la auscultación normal. Podríamos encontrar lo que va a ser el murmullo vesicular, como ya mencioné, la respiración broncovesicular y lo que es el soplo laringotraqueal. Ya, en este caso, con mi paciente, como se pudo ver observado, no presentó alteraciones en el momento de la auscultación. Si en caso hubiese habido alteraciones, se pudo haber escuchado el murmullo vesicular aumentado, disminuido o abolido. En el caso que hubiese estado aumentado, hubiese sido por un aumento de la función pulmonar, como en el caso del ejercicio o en el caso de una suplencia. Si un lado está afectado, el otro lado del pulmón tiende a sufrirlo. Si hubiese estado disminuido, hubiese sido por una hipoventilación alveolar, como en el caso del enfisema o de una atelectasia pequeña. Y si en caso que hubiese estado abolido, hubiese sido una atelectasia de mayor tamaño o hasta incluso un derrame pleural masivo. Después podríamos haber encontrado otros tipos de sonidos como los soplos, en los cuales podríamos haber encontrado esto: el soplo cavernoso, por ejemplo, el soplo tubárico o el soplo en A, como se le dice, que podría haber escuchado en una neumonía en sus inicios. También podríamos haber encontrado el soplo cavernoso siempre y cuando la caverna tenga un tamaño de 4 a 3 centímetros, el soplo pleural o el soplo en E. Y también se podría haber escuchado algunos ruidos extrapulmonares como el frote pleural. Dentro de los ruidos intrapulmonares que hubiesen estado alterados, podríamos haber escuchado los estertores secos y estertores húmedos. Dentro de los estertores secos hubiésemos encontrado los crépitos y subcrépitos. Los crépitos se van a escuchar al final de la inspiración y los subcrépitos tanto en inspiración como en expiración. Ambos afectan al alveolo y la diferencia es que los subcrépitos van a desaparecer al momento que el paciente va a toser. En cambio, en los estertores húmedos vamos a tener a los sibilantes y roncantes. Los roncantes van a afectar a los bronquios de mayor a medio tamaño y los sibilantes a los bronquios pequeños o finos. En los roncantes los podríamos escuchar en casos de una bronquitis o bronquitis crónica, y los sibilantes los podríamos escuchar en los casos de un paciente con asma, por ejemplo. Broncoespasmo. Después vamos a poder auscultar la voz del paciente. Para esto se le va a pedir al paciente que diga alguna palabra, como por ejemplo ferrocarril, y se le va a auscultar, y no debería escucharse
lo que el paciente dice, o sea, debería no escucharse. En el caso de que esto también suene alterado, podría darse el caso en que haya una amplitud del sonido, como una broncofonía, o también podría darse que, si es que sospechamos de alguna u otra patología, se podría pedir al paciente que diga la palabra y nosotros lo escucharíamos como una E en voz de cabra. En ese caso se daría la egofonía. También podría ser en la pectiroloquia áfona, en los cuales el paciente susurraría la palabra y nosotros sentiríamos que lo está susurrando en nuestro oído. Vamos a proceder con la auscultación de la voz, en donde de la misma manera se le va a pedir al paciente que cruce los brazos y que diga la palabra ferrocarril. Dígala, por favor. Ferrocarril. Otra vez. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. En este momento vamos a hacer lo que va a ser la auscultación de la voz, en donde se tendría que escuchar normal, en el sentido que no deberíamos escuchar lo que el paciente diga. Por favor, diga ferrocarril. Ferrocarril. Otra vez. Ferrocarril. Otra vez. Ferrocarril. Otra vez. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. Otra vez, por favor. Ferrocarril. Otra vez. Ferrocarril. Otra vez. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. Otra. Ferrocarril. Ya. No se escucha con claridad qué es lo que dice, por lo tanto podríamos decir que se encuentra normal y que no hay ninguna alteración. En el caso también que el paciente presentara tos, se le podría auscultar la tos, pero en este caso el paciente no lo presenta. Muchas gracias.